Serio maestros, ¿qué es lo peor que han visto hacer a un estudiante? Historia 1. Cuando enseñaba en preescolar, una niña de entre 3 y 4 años se acercó a otra niña que estaba sentada en la alfombra leyendo un libro, la agarró del pelo y le golpeó la cabeza contra la pared. No habían interactuado de ninguna manera antes. Cuando le pregunté por qué lo hizo, dijo que quería que supiera que le dolía. Historia 2. Un tipo de mal diferente a la mayoría de estos. Yo era profesor en una escuela pobre del centro de la ciudad. Tuve muchos estudiantes maravillosos pero algunos difíciles. Uno era el peor, claramente brillante, pero siempre dormía durante la clase, se portaba mal y nunca hacía la tarea, vivía a unos 30 minutos de distancia. Una noche, pasé por el Wawa local después de una noche de fiesta con amigos. Eran al menos las 11:30 de la noche y ya temía el viaje temprano por la mañana a la escuela, y quién debería estar vigilándome sino mi propio estudiante problemático. Trabajaba hasta tarde para ganar dinero para su familia y luego llegaba a casa a la 1:00 de la mañana o más tarde, antes de ir a la escuela con 4 o 5 horas de sueño. Era un niño inteligente, realmente inteligente. Espero que las cosas le hayan funcionado, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si le hubieran permitido tener una infancia y concentrarse en su educación. Historia 3. Estuve enseñando durante 3 meses en una terrible escuela del centro de Londres, Reino Unido. Terrible, porque la dirección de la escuela fue súper ridícula y se negó a proteger o defender a sus profesores. Renuncié después de 3 meses, al final del primer trimestre. La escuela me suplicó que me quedara y me prometió un aumento de sueldo. Aquí hay algunos aspectos destacados. 1. Una estudiante de 15 años sacó un tampón usado de su gato durante la clase y se lo arrojó en la cara de mi colega, mujer, diciéndole que se callara. 2. Una estudiante de 16 años me escupió en la cara mientras me llamaba maldito Mari. El director de la escuela la castigó durante 1 hora mientras el estudiante se reía de mí diciendo: «¿Ves? Todo lo que tengo es una lección gratis. Ahora vete a la explicitivo». La escuela se negó a suspenderla y me hizo saber que si llamo a la policía para acusarla de agresión, apoyarán al estudiante y se negarán a reconocer el ataque para proteger la reputación de la escuela. 4. Un grupo de 6-7 estudiantes de 16-17 años rodearon a un colega, lo empujaron de uno a otro, le quitaron las gafas de muy alta graduación, dejándolo prácticamente ciego, las rompieron. Luego lo golpearon y le dieron patadas. La escuela se negó a investigar porque no podía identificar a ninguno de los estudiantes, no podía ver las caras sin sus gafas. Dejó la escuela el mismo día. Este lugar fue una pesadilla. Historia 4. Mi esposa tiene algunos. Este es solo uno. Durante la clase, una niña estaba sentada con las manos en su regazo en forma de cuenco. Luego de una inspección más detallada, noté que estaba recogiendo su saliva en sus manos. Dijo su nombre, hizo contacto visual, lo bebe y se limpia las manos en la camisa. No hizo ningún movimiento para pedir que se lavaran las manos, así que la envié. Historia 5. Mi profesor favorito de secundaria era un hombre muy amable e indulgente. Haga su trabajo, sea respetuoso y siga las principales reglas de la escuela y usted y él estarán bien. Lo único que parecería menor, pero sobre lo que él era muy estricto, era tomar cualquier medicamento, de cualquier forma, en su salón de clases. Un día necesitaba tomar un medicamento para los calambres y pedí tomarlo. Dijo que necesitaba ir a la enfermera para pedir permiso. Terminé preguntándole por qué es tan estricto con eso. Resulta que un día un estudiante se desmayó en clase en su antigua escuela. Intentó despertarla y llamó a la enfermera, pero ella no se despertaba. Llamaron al 911 y cuando llegaron allí, ella había muerto de una sobredosis de narcóticos que había tomado en el baño y que había escondido en una botella de Tylenol. No sé cómo volvió a enseñar después de eso. Historia 6. Tengo una lista. 1. La niña que se mutilaría si le dijeras que no puede salir de la habitación. Ahora había que dejarla salir para recibir primeros auxilios. El niño tenía problemas importantes y estaba en cuidado de crianza. 2.
los niños que amenazarían con acusar a un profesor de indecencia, para deshacerse de él, fueron sorprendidos al ser escuchados en el vestuario, mientras planeaban. 3. El alumno de primer grado fue tan violento que dejó cicatrices permanentes en el personal y el departamento de velocidad se negó a cambiar su entorno educativo, me dio un puñetazo por atar mal sus zapatos. 4. El estudiante de primer año que arrojó a un estudiante de último año a través de una ventana de vidrio y le rompió la nariz porque el estudiante de último año no dejaba de rebotar una pelota en la parte posterior de la cabeza del estudiante de primer año. Historia 7. Mi esposa es maestra de primaria y este año tiene un estudiante al que le gusta meterse debajo de su escritorio y lamerse los dedos de los pies. Vivimos en un estado cálido y todos piensan que cuando crezca se convertirá en una enredadera. Historia 8. Doy clases a nivel universitario, así que lo peor que he visto fue a algunos niños fumando hierba al final de la clase. Les dije que si yo no puedo fumar hierba en clase, ellos tampoco. Nunca más lo hicieron. En realidad no es tan salvaje, pero los estudiantes universitarios son en su mayoría aburridos en clase. Historia 9. Una pareja. Trabajamos en una guardería de la iglesia y estábamos abiertos a niños después de la escuela, comenzando con los incidentes más graves. Había un niño en nuestro salón de clases en edad escolar que necesitaba un IEV y un flotador porque era propenso a tener arrebatos violentos, pero los padres se negaban a aceptar esa ayuda, así que lo único que pudimos hacer fue vigilarlo. Por lo general, eso era imposible porque nuestra maestra en edad escolar estaba sola, a menos que nuestras otras aulas estuvieran en proporción, y entonces yo podría ayudarla. Una de esas veces que estuve allí, este niño agarró un lápiz y se lo metió en el ojo a otra niña. Cuando se le preguntó por qué hizo eso, respondió que simplemente tenía ganas. Otro incidente con este niño que provocó que uno de mis compañeros de trabajo dejara de enseñar fue cuando tacleó con fútbol a un niño en edad preescolar. Era grande y estaba en cuarto grado y comenzó a golpearlo, lo que provocó que el maestro corriera y básicamente usara restricción física para mantenerlo alejado del niño hasta que llegaran los padres. Después de esto fue expulsado. ¿Por qué no lo sacaron después del primero? Bueno, supongo que dinero, porque esta guardería estaba en las últimas y cerraría dentro de 4 meses. En una nota más ligera, el preescolar durante la hora de la siesta se levantó y comenzó a caminar sonámbulo. Me asusté, solo en una habitación oscura y silenciosa hasta que descubrí que eso era lo que estaba haciendo.